Hola, ¿qué tal? Soy Teresina, bienvenida a mi podcast Mujer, tu voz. Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Mujer, tu voz. Yo como siempre feliz de que estemos juntas y que pasemos un tiempo aprendiendo más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos en la serie ¿Y quién es Él? Espero estés pudiendo escuchar los episodios anteriores y si no, escúchalos. En verdad va a valer la pena. Al menos yo he aprendido muchísimo y yo espero que tú también. Y bueno, pues hoy estamos en el episodio número 26, el cual he titulado Al infinito y más allá. Obviamente soy mamá hoy de 3 jóvenes, pero en su momento fui mamá de 3 niños y está esta película de Toy Story donde tenemos a Buzz Lightyear, un hombre que no tiene límites, que puede hacer lo imposible. ¿Verdad? Y dice al infinito y más allá, quiere decir que nada lo limita. Bueno, pues imagínate si Buzz Lightyear dice esto, lo que no ha de decir Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Yo puedo ir más allá del infinito. ¿Por qué? Porque soy omnipotente. Sí, amiga, hoy estaremos aprendiendo sobre este atributo de Dios, un atributo que obviamente el nombre lo dice, quiere decir que es el poder de Dios sin límite, que Dios puede hacer cualquier cosa, puede transformar cualquier cosa porque no tiene límite de nada. ¿No te parece eso maravilloso? A mí sí, y más últimamente quiero confesarte que Dios ha estado poniendo muchas cosas en mi corazón sobre esa parte de que Él es poderoso, que Él puede operar en mi vida y puede cambiar aquello que para mí es imposible cambiar. Y tal vez tú ahorita estás pensando y diciendo, bueno, Teresina, a ti sí te puede cambiar las cosas, en ti sí opera el poder, ¿verdad? Pero en mí, esta situación que estoy viviendo es imposible, está súper complicada, es un nudo bien hecho y realmente no creo que se solucione. Querida amiga, quiero decirte que sí, sí se puede. Si esa situación que estás viviendo la pones en manos de Dios, Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Y no quiere decir que este poder de Dios te va a hacer la vida más fácil. No, no lo estoy diciendo. Pero sí va a hacer que puedas superar las más difíciles, aquello que estés viviendo. Y aunque muchas veces dices, no, es que eso es imposible para Dios, realmente lo que estamos haciendo es que estamos limitando el poder de Dios al no creerle. Él solamente dice, cree. Así dice, cree y todo va a ser posible. Es lo único que a ti te toca hacer, confiar y descansar en Él. Entonces, amiga, hoy es un tiempo de que detengas tu paso y que le digas, Señor, aquí está esta situación que estoy viviendo. Yo sé que tú eres todopoderoso y que puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tu poder no está limitado. Inclusive si lo es tú en tu Biblia o cuando puedas leerla, en Lucas 1:37 dice que el ángel se le revela a María y le dice cosas que para María sobrepasan su entendimiento y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo que me estás diciendo no tiene sentido? Y en ese momento María dice, bueno, pues está bien, aquí estoy yo, porque ninguna cosa es imposible para Dios, que se haga en mí su voluntad. Y eso es lo único que Él quiere de ti y de mí, que le digamos, aquí está, que se haga tu voluntad. Y Él empieza a hacer cosas maravillosas que nos dejan con la boca abierta. Sí, amiga, eso es lo que hace Dios, nos deja con la boca abierta. Estoy ahorita recordando hace varios años que tuvimos la oportunidad de salir del país
mi esposo, mis 3 hijos y yo. Fue un viaje muy lindo, estuvimos ahí algunas semanas y bueno, pues como sabes, ya estamos de regreso, estamos ya empacando todo en la maleta. Yo le dije a mi esposo, a ver, tú te encargas cuando estemos en el aeropuerto, tú te encargas de los 3 niños y yo me voy a encargar de los papeles, ¿verdad? A veces uno dice, yo me encargo de los pasaportes y de la visa, obviamente, 5 documentos de visa, 5 documentos de pasaporte. Y bueno, pues supuestamente ya estamos listos, ya llegamos al aeropuerto, obviamente con las maletas, los 3 niños y yo con los papeles, ¿verdad? Y bueno, pues empezamos con todo el proceso de registro, estamos ya listos en la sala para abordar el avión, subimos al avión, volamos, llegamos a México y es momento de hacer tu registro para ingresar al país. Y oh sorpresa, saco obviamente los 10 documentos que necesitaba yo tener a la mano y de repente veo que la visa de mi hija no estaba. Y en eso veo que el pasaporte de mi hija, la más pequeña, no estaba. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no está el documento? Entonces, bueno, le dije a la aeromoza, yo creo que lo dejamos o lo dejé en algún momento, en alguno de los puntos donde teníamos que entregar los documentos, lo dejé o no sé, se lo quedaron. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Entonces, en ese momento, la aeromoza me dijo, no se preocupe, cuando usted lleguen, cuando aterrizamos, avise y luego va a tener que investigar dónde quedó ese documento, porque lo más seguro es que lo dejó usted en Estados Unidos y bueno, pues pueden hacer mal uso de ese documento. Entonces, bueno, imagínate, yo estaba así como, Dios mío, ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, pues finalmente yo había sacado unas copias, la mamá, ¿verdad? Que piensen en todo, había sacado unas copias de todos los documentos. Y entonces, gracias a eso, bueno, pude hacer yo el ingreso, el registro para ingresar al país. Entramos, ya todo muy bien y entonces llegamos a nuestra casa y bueno, con mi esposo, sabes que mañana tempranito vamos a tener que dar aviso a la autoridad de que el pasaporte se quedó en Estados Unidos. Obviamente, cuando llegamos, pues en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México hablaron para preguntar si lo habíamos dejado en algún momento dado en alguno de los puntos en Estados Unidos. Pues obviamente dijeron que no existía ningún documento olvidado. Entonces, bueno, pues en base a eso nosotros dijimos no sabemos dónde está, pero mañana, porque llegamos en la noche, mañana temprano voy a tener que hacer el aviso de que este documento pues lo extravié, no sé dónde quedó. Entonces, en ese momento, bueno, pues ya tuvimos que descansar y poner esto en manos de Dios. Señor, toma control de esto, no sé qué fue lo que pasó, ayúdanos. Y al día siguiente digo, bueno, a ver, tranquila, voy a desempacar toda mi maleta, la de los niños y todo, y entonces ya con calma voy a poder hacer el aviso de este documento perdido. ¿Y qué crees, amiga? Sí. El documento, el pasaporte de mi hija, la más pequeña, venía adentro de la maleta y nunca lo había yo sacado. En ese momento mi esposo y yo nos quedamos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ese documento siempre quedó dentro de la maleta? Nunca se lo enseñamos a las autoridades americanas, nunca lo sellaron o qué, o cómo fue, o sea, ¿qué sucedió? Obviamente empezamos a recordar que cuando mi esposo pasaba con mis 3 hijos, obviamente él era responsable de los niños, las señoritas le decían, ¡ay, qué lindos niños! Tienen los mismos ojos de su papá. Y juntaban, yo creo, todos los documentos y no se dieron cuenta que hacía falta un documento, el pasaporte de mi hija, la más pequeña. Imagínate, o sea, en ese momento si me hubieran dicho, señora, usted me está presentando 9 documentos, hace falta uno, no salen, no vuelan, esta niña no tiene un pasaporte, algo está sucediendo raro.
Y nosotros, imagínate, buscando el pasaporte por todos lados y el pasaporte feliz dentro de la maleta. Imagínate lo que hubiera sucedido. Entonces, o a lo mejor hubiéramos hasta perdido el avión, no sé. Pero en ese momento dije, Señor, o sea, aquí está el pasaporte. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Lo único que sí sé es que vimos tu poder. Vimos tu poder guardándonos, protegiéndonos, salvándonos. Y bueno, finalmente nuestra hija está con nosotros y bueno, pues el pasaporte no quedó sellado. Obviamente, esta situación nos hizo ver el poder de Dios en nuestras vidas, sobre todo en la mía, que yo era la responsable, imagínate, de los papeles. Entonces, amiga, Dios es un Dios de lo imposible. Él puede hacer lo que Él quiere, nada es difícil para Él. Inclusive en el Antiguo Testamento se habla del Shaddai, que significa el Todopoderoso. Y ahí podemos ver en ese nombre cómo se revela este atributo de Dios, una cualidad del carácter de Dios, de que Él es poseedor de toda la fuerza y todo el poder. Y Él desea que este poder y esta fuerza opere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él solamente necesita que tú y yo le digamos, Señor, opera en mi vida, y Él lo va a hacer, amiga. En Isaías 40:28 podemos leer algo maravilloso que dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Me impactó esta parte. No se fatiga ni se cansa. Eso quiere decir que todos los actos que realiza Dios no los hace, ay, estoy cansado, estoy fatigado. No, no requiere ningún esfuerzo. No es que gaste energía para poder respondernos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire fuera de sí mismo y que diga, ay, necesito renovar mis fuerzas. No, Él es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Él solamente cuando habla con su boca declara que las cosas existan. Con el mero aliento de su palabra, las cosas son creadas. Imagínate lo que Dios no puede hacer por ti. Él es un Dios todopoderoso y es ese poder junto con su amor derramado sobre nuestras vidas. En Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, el Dios de toda la carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y Él te quiere preguntar hoy, ¿habrá algo imposible para mí? Y quiero decirte que la respuesta es no hay nada imposible. Cualquier situación que tú estés viviendo, amiga, Él solamente te dice, mírame y descansa en mí. Y lo que es imposible para ti, para mí es posible. Yo puedo romper el corazón más duro, si de eso se trata. Yo puedo hacer que los ciegos vean la verdad, no solamente físicamente, sino en su corazón puedan ver la verdad. Puede hacer que los oídos de los sordos escuchen la dulce voz de Dios y se acerquen a Él. Él habló dulcemente a mi vida y me atrajo a Él. ¿Por qué? Porque Él nos anhela a ti y a mí. Así que, amiga, no hay nadie que te pueda decir eso es imposible. ¿Por qué? Porque las manos de Dios se extienden ahí para salvarnos. Nada es difícil para Dios. Su poder es invencible. Yo pienso que si Él fuera un equipo de fútbol, diríamos que está invicto. Nadie puede derrotar a Dios. Nadie. ¿Por qué?
porque Él es poderoso, Él es poseedor, como lo habíamos estado leyendo, de toda la fuerza y todo el poder. Solamente lo podemos limitar tú y yo cuando no lo dejamos actuar, cuando le decimos no, las cosas se van a hacer a mi manera, en mi tiempo y como yo quiera, y no te cedo el control de mi vida. Solamente en ese momento Dios no puede operar. Así que Él necesita tu corazón. Suéltate, amiga, en sus brazos. En verdad es el mejor lugar, es el mejor refugio donde tú puedes estar. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo hoy se lo compartía a alguien especial, a quien hoy le dedico yo este episodio, y yo le mandaba este versículo y le decía, Dios es todopoderoso y Dios puede restaurar cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa. Lo único que necesitamos es decirle, Señor, que tu poder actúe en mí. Así lo dice el versículo, termina así, que tu poder actúe en mí. Y en ese momento Él actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque su poder es inagotable. O sea, Él no tiene límite, Él lo puede hacer. Y todo lo puedes tú hacer en Cristo que te fortalece. Todas las cosas, todo lo que está dentro de su voluntad de Dios puede suceder. Y Él quiere que tú creas en eso, que tú le creas a su palabra, que tú le creas a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas buenas para ti, para mí, y Él te da la fortaleza que tú necesitas. ¿Por qué? Porque como decíamos, su poder es infinito y es inagotable. Y Él desea manifestarlo en nuestras vidas, aún en nuestra debilidad. Claro que sí, tal vez tú dices, bueno, pero es que yo lucho con tantas cosas y vuelvo a caer y vuelvo a equivocarme y estoy con tantas luchas y estoy con tantas cosas que realmente yo no puedo. Tal vez tú, Teresina, sí puedes, pero yo no puedo. Pero yo quiero decirte, amiga, que sí puedes. Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y cuando nosotros lo miramos a Él y confiamos en Él, Él nos capacita para cambiar nuestra debilidad por su fuerza. Así dice en Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con ese gemido, con esa voz que se expresa y que dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para cambiar todo aquello que tú necesitas en tu vida. Yo soy un Dios de milagros, no hay nada imposible para mí. Y aun aunque hayas batallado con esa situación desde niña, desde pequeña, aún ahí yo puedo obrar un milagro. Porque yo soy dueño del tiempo. Para mí no hay, solamente puedo obrar de aquí para acá. No, Él solamente necesita tu corazón. Él es lo único que necesita y Él puede restaurar tu vida y puede sanar tu vida y puede cambiar. Para Él no hay nada imposible. Y lo que sea, lo que Él ya te llamó para hacer, Dios te ha dado el poder para que lo lleves a cabo, amiga. No hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Así que, amiga, en verdad avancemos tú y yo. Necesitamos avanzar empoderadas en Cristo y lo puedes hacer si tú eres su hija. Claro que lo puedes hacer, en verdad. Tú y yo lo podemos hacer, aunque de momento digamos, no, esto sí no, esto te sobrepasa, esto nadie lo puede hacer. Tal vez en los otros sí, pero en mí no lo puede hacer. Yo quiero decirte, amiga, que sí lo puede hacer. El Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas y puede hacer. Solamente necesita que tú le digas, Señor, que tu poder actúe en mí. Es lo único, amiga.
y que tu corazón esté dispuesta y disponible. Y cuando tú le dices, aquí está mi corazón, Él en verdad lo hace. Lo tenemos que creer, tenemos que tomar esa armadura y decir, sí, yo voy a avanzar, yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Sí, amiga, en verdad, Dios te está diciendo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mi poder quiere actuar en ti. ¿Hay algo imposible para mí? Yo no me fatigo y yo no me canso. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios todopoderoso y Él lo puede hacer, amiga. ¿De verdad lo crees? Yo espero que sí. Es difícil a veces, sí, yo lo sé, y más que estás en esa situación o en esa circunstancia difícil y tú dices, no, eso no creo que Dios lo pueda hacer, pero yo quiero decirte que sí lo puede hacer. Sí, hoy a esta persona que te digo, yo le mandaba esta oración pidiéndole que tanto a mí como a esta persona Dios nos ayudara. Y yo le decía, Señor, hoy te pedimos por áreas de nuestra vida que requieren un milagro, un toque de tu poder. Pues para nosotros es imposible, pero para ti no lo es. Te pedimos reconstrucción en las áreas que necesitamos tu mano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que esta oración la podemos hacer hoy para nuestras vidas y que la podamos nosotros compartir con otros y que podamos decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y aunque hayas caído una vez y otra vez, Él está ahí con su mano llena de poder, pero también de amor para levantarte una y otra vez, amiga, porque lo ha hecho con mi vida, lo puede hacer. Dios quiere mostrarte su poder guardándote y protegiéndote. Su poder está ahí presente en nuestras vidas. Yo recuerdo hace tiempo igualmente mi hijo pequeño en una circunstancia donde en ese momento yo tenía una persona que estaba cuidando a mi hijo porque yo tenía que hacer algo y yo le dije a esta persona, aquí mi hijo de 1 año y medio, imagínate, chiquito, ya caminaba. Y yo le dije, aquí te lo dejo para que lo cuides, y yo tuve que hacer algunas cosas dentro del área de mi casa, es decir, nosotros estábamos en un departamento, pero en esa misma área yo tenía que hacer algo, y en ese momento yo dije, bueno, ok, aquí lo dejo en buenas manos, tuve que hacer esta actividad, pero a mitad de la actividad yo dije, no, algo aquí en mi corazón dijo, a ver, regresa. Y en ese momento, cuando regreso, veo en la calle a mi hijo caminando de 1 año y medio. Imagínate, bueno, era un fraccionamiento, obviamente estaba cerrado el fraccionamiento, pero en la calle del fraccionamiento, mi hijo caminando solo, y al final de la calle había un hombre. Y yo me quedé así, yo solamente le grité a mi hijo por su nombre, y en ese momento él volteó y yo corrí por él y lo abracé, y yo dije, Dios mío, obviamente el hombre cuando me vio pues se fue. Entonces yo regresé a mi casa y le dije a esta persona, oye, ¿qué te pasa? Te dejé encargado a mi hijo. No, es que el niño se salió solito. Imagínate, un año de 1 año y medio, o sea, se salió solito, pues ¿dónde estabas? Obviamente, pues la despedí, ya no más con ella, pero imagínate, yo a la fecha digo, imagínate si hubieran secuestrado a mi hijo, imagínate que ese hombre se lo hubiera llevado, híjoles, no puedo ni imaginarme, pero ¿sabes qué? Sí me imagino viendo el poder de Dios guardando la vida de mi hijo, protegiéndolo. Ahí vi la mano de Dios, su poder. ¿Era algo imposible para él? No, claro que no. Él estaba derramando su poder sobre mi hijo, su poder sobre mi familia. Entonces, amiga, yo sé que tú podrías hacer una lista
Y bueno, aquí vienen los tips. ¿Te acuerdas que siempre cerramos cada episodio con algunos tips? Y siempre cuando puedas, porque yo sé que a lo mejor ahorita no lo puedes hacer mientras lo escuchas, pero cuando puedas, yo quiero darte varias cosas que me gustaría que pudieras hacer. Número 1, que hagas una lista de las veces que has visto el poder de Dios obrando. ¿Te acuerdas que yo te platiqué dos cosas cuando fue lo del pasaporte de mi hija, cuando mi hijo pues estuvo a punto de ser secuestrado, y te podría contar muchísimos más, ¿no? Pero bueno, yo quiero pedirte que escribas aquellas veces o que recuerdes aquellas veces donde has visto el poder de Dios guardándote, guiándote, derramando su amor. No sé de qué manera has experimentado el poder de Dios, pero yo sé que lo has hecho. Y quiero invitarte a que puedas hacer una remembranza de aquellos momentos en los que viste el poder de Dios actuar en tu vida y escríbelos, tal vez solo como una breve descripción o solo como un comentario o escribe una hoja si eso es lo que tú quieres de los momentos donde has visto el poder de Dios actuando en tu vida. Es muy importante hacerlo, amiga, porque eso nos permite recordar las veces en las que Dios ha intervenido. Y cuando nosotros recordamos las veces en las que Dios ha intervenido en nuestra vida, entonces vuelve la pregunta, ¿y será algo imposible para Dios? Y tú dices, pues no, si actuó en otras ocasiones en mi vida, claro que lo va a hacer ahora. Entonces, bueno, número 1, escribe ahí los momentos, las circunstancias en las que viste el poder de Dios actuar en tu vida, ¿sí? Otra cosa, otro tip que te doy es que puedas tú ir a la palabra y puedas escribir versículos donde puedas descubrir cómo describen a Dios como ese Shaddai, como ese todopoderoso, como ese Dios que tiene un poder inagotable, un poder que no se detiene, que es infinito y más allá. Escribe algunos versículos, tal vez los que yo mencione aquí, ve cuando puedas, ve a buscarlos, o tal vez otros. Por eso es muy importante que tú tengas tu Biblia, porque ahí puedes tú aterrizar todo aquello que tú necesitas conocer de Dios. Entonces ahí sé que vas a descubrir cómo Dios puede darse a conocer a tu vida como ese Dios todopoderoso, ¿sí? Número 2, escribe versículos que te revelen y te muestren el poder de Dios. ¿Ok? Número 3, quiero que en este momento escribas aquellas cosas que digas, sí, Teresina, anteriormente Dios obró en mi vida, pero hoy no, esto sí, supera todo. No creo que Dios sea suficiente para que intervenga en esta prueba que hoy estoy pasando. No creo que pueda obrar un milagro en este problema en el que estoy y que lo más seguro es que yo me metí solita. No creo que Dios pueda en esta circunstancia. Y piensa en esa situación. Tal vez piensas en tu matrimonio y dices, no, o sea, puede hacer cualquier cosa, pero restaurar, reconstruir mi matrimonio, eso no puede ser posible porque tal vez tú dices, ya él y yo ya ni convivimos, ya no nos amamos, ya cada quien por su lado, ya se acabó esto, ya no puede hacer nada. Pero yo quiero decirte que sí se puede. Escríbelo ahí y di, yo necesito pedir tu intervención y tu poder en mi matrimonio. Reconstrúyelo en el nombre de Jesús. Y después, algún día, me vas a platicar. Estoy segura que si tú metes a Dios en esta fórmula, que dices no va a dar un buen resultado, Dios va a obrar algo bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Tal vez
vas a escribir algo relacionado con tus hijos. O sea, no creo que Dios pueda reconstruir. Puedo ver a mi hijo, a mi hija roto en pedacitos y no creo que lo pueda reconstruir Dios. Pero hoy, amiga, yo quiero decirte que sí lo puede hacer. Escribe el nombre de tu hija, de tu hijo y sé que Dios lo va a hacer. Dios puede reconstruir vidas. Él es experto en eso. Solo Él necesita que tú le dejes que su poder actúe en la vida de tu hijo. Así que ora y pídele, nada es imposible, aunque pareciera todo lo contrario, aunque tú dices, yo ya le he estado pidiendo a Dios y parece que todo va al revés. No, amiga, nada va al revés cuando lo has puesto en manos de Dios. Así que escríbelo, eso es muy importante. ¿Sabes por qué es importante que lo escribas o que lo registres digitalmente? Porque cuando sucede el milagro, va a ser un testimonio del poder de Dios abriendo tus mares rojos, convirtiendo tu agua en vino, dándole vista a los ciegos, dándole oído a los sordos, trayendo libertad al cautivo, sanando a los heridos y vas a poder dar testimonio. ¿Sí? ¿O hay alguna otra área en la que tú dices, mi propia vida necesita ser reconstruida? En ese momento, cuando tú le permites a Dios que Él intervenga, aunque haya sido algo horrible y feo, y tú dices, no me metí en algo que de veras no tiene, como dice, ni pies ni cabeza. Yo quiero decirte, amiga, que sí se puede. Aún lo más grave, lo más feo que haya sucedido en tu vida, Dios puede intervenir. Y aunque haya pasado ya mucho tiempo, aún una rotura en tu corazón desde tu niñez, Dios puede sanarte, Dios puede reconstruirte, Dios puede darte el poder para perdonar a tus agresores. Yo creo que muchas cosas en nuestras vidas, cuando estamos atorados, es porque alguien agredió nuestras vidas y ahí nos atoramos, ahí fuimos rotos en pedacitos. Pero Dios nuevamente nos arma, Dios nuevamente nos reconstruye y cuando tú perdonas a tus agresores, en ese momento tú puedes avanzar, tú puedes ver tu obra, tú puedes ver tu vida reconstruida, sin cargas y verte verdaderamente libre. Así que, amiga, yo sé que Dios quiere obrar en tu vida y que no hay nada imposible. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, creyendo que Dios puede intervenir en tu vida y que no hay nada imposible para Él y que Él puede hacer una transformación profunda y poderosa en tu corazón y que tú le puedes buscar con todo tu corazón y tú puedes entregarle tu vida a Jesús y tú puedes ser un testimonio de lo que Él es. Así que, amiga, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y yo quiero terminar, estamos ya cerrando este episodio pensando en algo semejante como cuando tú tienes una pieza. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de cerámica de la Talavera poblana y pienso, imagínate en una pieza, en un tibor que de repente se rompe y tú dices, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Pues obviamente pues está ya todo roto y sí lo podemos pegar, obviamente si tú le pones en las orillas pegamentos va a quedar pegado nuevamente la pieza, pero obviamente quedan las grietas. Pero yo quiero decirte que cuando algo es puesto en las manos de Dios, no quedan grietas, no quedan señales, porque Dios obra un milagro y vuelve a restaurar y a restituir la pieza. Y eso es lo que Él puede hacer con tu vida. Y yo sé que el Dios Todopoderoso puede hacerlo en el nombre de Jesús. Así que, amiga,
ánimo, en verdad, su poder es inagotable. Su poder es más allá del infinito. Solamente necesitamos dejar que opere en nuestras vidas. Sí, amiga, ¿verdad que fue un episodio hermoso y como siempre aprendiendo muchísimas cosas? Aprendimos hoy sobre este atributo que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso y que si tú le crees, nada hay imposible y que si tú lo dejas operar, Él hará grandes milagros y que si tú pones aún tus debilidades en sus manos, Él hará grandes cosas. Pues amiga, me dio muchísimo gusto haber estado contigo en este tiempo juntas aprendiendo. Gracias por haberlo escuchado. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, creyendo que serás un testimonio del poder transformador de Dios en tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amiga. Un abrazo con mucho cariño. Mujer, gracias por escucharme, gracias por compartirlo. Acuérdate en suscribirte, darle like y picarle a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un episodio. Y sígueme si estás en Spotify. Hasta la próxima.